La historia importa. Para comprender los problemas económicos de las sociedades contemporáneas, es necesario comprender la historia, conocerla y comprenderla. No todos los economistas piensan así. La mayoría de los economistas y la teoría económica ortodoxa construye modelos, elabora leyes que considera que son de validez universal y que sirven para todos los países y para todas las épocas. Sin embargo, algunos economistas pensamos que el sistema económico está formado por una serie de instituciones que tienen un origen histórico y que se comportan de forma diferente en unos países que en otros. Por instituciones entendemos las leyes escritas, los reglamentos, pero también nos referimos a las costumbres, los usos, las normas éticas, religiosas, morales, que la sociedad impone a los individuos que la componen y restringe o limita su forma o conduce su forma de actuar en la sociedad. Estas instituciones son diferentes en los distintos países porque han sido creadas por procesos históricos diferentes. Las instituciones dependen del proceso histórico que las ha creado. Y cuando tratamos de aplicar una política económica a distintos países, si aplicamos la misma política económica, nos damos cuenta de que el efecto que tiene es diferente en unos países de otros, precisamente por las instituciones que tiene cada país y por las diferencias que hay entre las instituciones. Por tanto, si estudiamos la historia y si comprendemos cómo han sido creadas estas instituciones, podremos entender mejor cómo funcionan los sistemas económicos actuales y podremos ver cómo podemos actuar sobre ellos y cómo podemos mejorar el desempeño económico de las sociedades actuales. Pensemos, por ejemplo, en los países latinoamericanos. Las políticas económicas que se intentan aplicar en estos países chocan frecuentemente con problemas de corrupción y caciquismo. En estos países tienen un protagonismo especial viejas instituciones religiosas y militares. En estos países hay una gran tradición de populismo, de demagogia, de violencia política. Todo eso, para comprender estas instituciones y por qué estos países funcionan así, tenemos que estudiar cómo ha sido la historia de estos países en esos 200 años de independencia que han tenido. Y a la vez, para poder comprender cómo actuaron y por qué actuaron las élites latinoamericanas así en estos últimos 2 siglos, tendremos que comprender también y estudiar cómo era el imperio español antes de su independencia, ese imperio burocratizado, militarizado y tan fanático religiosamente. A la vez, para entender el imperio español, tendremos que ver cómo fue el proceso de conquista de América. Esos conquistadores semianalfabetos que viajaban por esos territorios acompañados de frailes. Y para entender a estos personajes y las instituciones que crearon en América, hay que comprender también cómo en España, en los siglos anteriores, había habido una lucha de cristianos contra moros, una reconquista, en la que los grupos religiosos y los militares habían tenido un papel muy determinante. Y se crearon allí unas instituciones, una forma de trabajar, unas leyes, unas normas, unos usos y costumbres que fueron posteriormente trasladados a Latinoamérica. La economía actual depende, por tanto, del sendero que han recorrido nuestras sociedades. Pero la historia tiene aún más enseñanzas que ofrecernos. Ya no se trata solo de estudiar y analizar la cadena de causas y consecuencias que ha conducido a la creación de nuestras instituciones, de las instituciones que actualmente existen,
Si nos vamos más lejos y analizamos el Imperio Romano, o el Imperio Chino, o los imperios mesopotámicos, o mesoamericanos, o los de la cordillera andina, podemos observar la existencia de unos rasgos comunes a todos los imperios, la existencia de unos ciclos económicos, algo que es común a todos y que también podemos observar que tenemos en el imperio actual. Si conocemos las razones por las que se producen esos ciclos, que son iguales en todos los imperios, podremos comprender mejor cómo son los problemas actuales y prever problemas futuros. Y aún más, si nos alejamos incluso hasta el Neolítico y el Paleolítico, y vemos cómo se comportaban los hombres en aquella época, y sabemos mucho de aquellas épocas, podremos entender cómo son los hombres actuales, que al fin y al cabo somos sus descendientes y hemos heredado muchas cosas de aquellos hombres neolíticos y paleolíticos. Los instintos, formas de comportarse que ahora mismo nos parecen irracionales. A veces nos sorprende cómo actúan otras personas o cómo actuamos nosotros mismos, cómo tomamos decisiones económicas que parecen irracionales o que en cualquier caso están en contra de lo que dicen los modelos económicos ortodoxos que deberíamos hacer. Y sin embargo actuamos así, porque esos instintos los hemos heredado de los tiempos del Paleolítico y del Neolítico. Si analizamos aquellas sociedades, podremos comprender también cómo somos ahora, cómo son los agentes económicos y por qué toman las decisiones que toman ahora en estas sociedades.